Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Al que tiene se le dará más. Y voy a compartir dos versículos enfocándome en uno. Lo encontramos en Mateo y en Marcos y leo. Mateo capítulo 13 versículo 12 y también en Marcos capítulo 4 versículo 25. En Mateo nos dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Vamos a estar hablando de este proceso natural de comprender algo. Se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Entonces, vamos a ver lo significativo de la comprensión y el entendimiento para el crecimiento espiritual. Y vamos a ver nuestra responsabilidad. Así que voy a continuar. El crecimiento espiritual se incrementa gradualmente a medida que diariamente practicamos estas siguientes virtudes. Y a eso es lo que, ¿ves? Al que tiene se le dará más. ¿De qué estamos hablando espiritualmente? De conocimiento y comprensión. Y que esto causa en la vida transformación. Y vamos a ver entonces, como les dije, nuestra responsabilidad en esta incrementación gradual, natural, proceso, poco a poco, paso a paso, lo mucho que se puede lograr en esta vida. Entonces, si miramos a Gálatas, dos versículos, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Nos dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Aquí tenemos 9 cualidades, características, 9 virtudes en las cuales nosotros diariamente podemos practicarlas para esa incrementación, para el crecimiento espiritual. Y aquí entonces resultaría el título de este video. Como nos dice, al que tiene se le dará más. Entonces miremoslo de esta forma simple y natural. Y por eso nuevamente repito, nuestra responsabilidad diaria. Y es entonces en la práctica. ¿Ves? ¿Qué tenemos? Para que se nos dé más, ¿qué tenemos? Y tenemos en este caso, si podemos de una forma simple mirar estas palabras, estos versículos, estas 9 virtudes. Entonces, ¿cómo procuramos incrementarlas? Crecer en ellas. ¿Cómo procuramos? No, la primera, el amor. Dice Juan, Dios es amor. ¿Cómo? A través de pensamientos que los llevamos a acciones auténticas, genuinas, durante el día, cuando se nos presenta oportunidad de poner en práctica, de crecer en esta virtud de amor.
que representa todo en la vida, por cuanto Dios es. Entonces, al uno tener esa conciencia, ¿ves? Al uno en su presente estar despierto a esa verdad, entonces la incrementación natural, ese crecimiento espiritual, se da a medida que se vive, a medida que se practica las características representativas de lo que el amor es y cómo se expresa y se extiende dependiendo del contexto y las oportunidades. Y así sucesivamente con las restantes 8 virtudes, cualidades o características que Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos demostró. Y así sucesivamente uno va creciendo en cada uno de estos frutos, virtudes, alegría. Hoy en día, no sé en qué parte del mundo estás viviendo en tu presente, pero practicar la alegría, ser una persona alegre, y no alegre superficial, sino alegre porque has recibido. Sigue recibiendo a través de su vida, de sus experiencias, sigue incrementando, sigue creciendo espiritualmente a través de las experiencias de la vida y siendo alegre y compartiendo alegría con otros. Y esas son realidades que nosotros en nuestra vida podemos practicar, podemos crecer. Y así es como se le da más. Al que tiene se le dará más, porque es a través de entonces la vida, a través de las experiencias, a través de las prácticas, a través de ser en el momento presente, no tan solo consciente, sino la presencia de cada una de estas virtudes, y crece. Y por eso, asimismo, paz. Hoy en día, nuevamente, cada una de estas podemos ver lo vital, lo aplicable, lo práctico que son. ¿Cómo crecemos en la paz? Si hay tantas realidades que pueden robar nuestra paz, de muchas áreas, de muchas situaciones, ¿cómo uno puede crecer en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Y pienso que para crecer en ciertas de estas características, cualidades y virtudes, nos es necesario atravesar por tiempos difíciles, por guerras, por situaciones opuestas a la paz, para que entonces esa virtud crezca en uno. Y así sucesivamente, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Si vemos y si somos atentos en nuestro día a las oportunidades que la vida nos brinda para practicar y crecer en la fidelidad, en la gentileza, en la bondad. Dice, es mejor dar que recibir. ¿Cómo uno puede dar más bondad, gentileza, amabilidad,
honestidad. Y a eso se trata mientras uno va practicando, siendo. Es naturalmente el proceso de que entonces se va desarrollando el ser, el carácter, y viene entonces uno, sin tener que forzarlo y pensarlo, viene a ser ya cualidades de uno. Viene a ser la naturaleza que gradualmente se ha desarrollado, se ha incrementado. Y ahí vemos naturalmente el crecimiento espiritual. Y esa persona que crece espiritualmente del ser natural a ese ser sobrenatural, entonces es porque está experimentando la experiencia en su ser de que se le ha dado más. Y para terminar, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Vemos que en todas estas características tenemos la capacidad, y si ponemos el deseo, esa nueva voluntad diariamente, semanalmente, podemos crecer, incrementar y recibir, vivir la abundancia divina, celestial, espiritual. Por ley. Y dicho ha sido, al que tiene, se le dará más. Y como dice el versículo 23, terminando de Gálatas 5, 22 y 23, no existen leyes contra estas cosas. Entonces, para ya ir cerrando, Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice esto: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y cuando miramos la palabra cielo, no la miremos literalmente como que piensen en las cosas de las nubes del cielo, sino entonces ver este lenguaje figurativo. ¿A qué se refiere? ¿Qué representa el cielo, lo celestial? Y te comparto porque metafóricamente nos dice algo significativo. Y lo celestial, ¿ves? Por eso es lo elevado, diferente a lo terrenal. Lo celestial en relación al Dios, su reino, tiene que ver con esas cualidades, características y en este caso virtudes, como los objetivos, o es el lugar donde los objetivos divinos se encuentran. Y por eso piensen, y recuerda, lenguaje figurativo, metafórico, simbólico. Piensen en lo celestial, en los objetivos. ¿Y cuáles estos son? El amor, la paz, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la honestidad, el dominio propio. Y cada una de estas 9 que mencionamos y las muchas más que a través de los evangelios y Nuevo Testamento resaltan la realidad y presencia del reino de Dios. Por eso piensen, estén conscientes, alertas a las cosas celestiales, porque de ellas recibimos más. La vida eterna, según Juan 17:3, versículo significativo, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios. Y cuando vemos conocer a Dios, esto es parte de esa realidad. Conocer
cuál es la esencia, las características, las cualidades, cuál es el nombre de Dios. Y al uno conocer todas esas verdades, entonces es conocer lo divino, es conocer lo celestial, es conocer lo eterno. Y así, naturalmente, al conocerlo, al ser consciente, entonces genera una nueva voluntad, un nuevo sentir, un nuevo ánimo, la motivación para vivir lo que Dios es. Es amor. Entonces es ser ese amor en vida. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo. Y aquí yo tengo en mis notas a Jesucristo como el ejemplo de crecimiento espiritual. El ejemplo en la historia de lo que ha sido una persona natural como tú y como yo, a la cual, como nos dice el título, a la cual se le dio más. Se le dio más a través de su vida y a través de sus experiencias por cómo vivió con lo que tenía, con lo que conocía, con lo que decidió practicar y ser. Y en su contexto vemos cómo influenció a tantas vidas, a cambio, a crecimiento, a ser el ejemplo espiritual, ejemplo de lo que sucede dentro de nuestras vidas cuando ponemos en práctica en la misma conciencia las virtudes que revelan lo que Dios, su reino, es. La vida eterna. Tengo aquí estas notas después de leer Juan 17:3. La vida eterna es vivir virtuosamente. Para unos la vida eterna será algún sitio, algo que sucederá después de la muerte, esa nueva vida que comenzará. Pero espiritualmente hablando, la vida eterna es el resultado de aquel que ha tenido la experiencia de que se le ha dado más. Se le ha dado más entendimiento y comprensión para vivir su presente, su hoy y su ahora virtuosamente. Y eso es equivalente a la vida eterna, porque la vida eterna como término representa la realidad que a través de la historia ha sido siempre presente. El amor, la paz, la honestidad y todas y cada una de las cualidades, características o virtudes de esas 9 de las que hablamos siempre han sido presentes. Y aquel que en su ahora vive por esas virtudes, entra a la vida eterna. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.